Dios les bendiga a toda la iglesia de Jesucristo. Bendición. Hoy voy a abordar un tema, compartir con ustedes, que le va a ser de mucha edificación. Y creo que aún le va a salvar la vida. Un estudio que he venido haciendo para estos tiempos. Se llama los principios bíblicos. Este es el tema, sencillito. Principios que te van a ayudar y te van a coberturar si tú lo practicas, si tú te sumerges en la palabra. La justicia es el primer punto, el primer principio que nos define la palabra de Dios. Quiero hacer una diferencia, un poquito que voy a tocar en el sentido político, la iglesia frente a la política, los cristianos, el Hijo de Dios, o la palabra frente a la política. Pero antes quiero hacerte entender, así como es, quiero hacerte entender esto. La palabra de Dios, la Biblia que contiene la palabra de Dios, es contra esa corriente, contracorriente. Ante todo el sistema y el movimiento político de la tierra. Por lo tanto, la Biblia no la encuentro amable, sonriente o tal vez romántica con la política, con ningún de esos sistemas o movimientos políticos. No es muy amable, ni es amable frente a eso. Ahora, la justicia en la Biblia no tiene nada que ver con la justicia social que buscan imponer la política o los políticos extremistas. La justicia en la Biblia señala que es uno de los atributos moral de Dios. La justicia social es que tiene que ver con la lucha de clases, con el proletariado. Buscan supuestamente la igualdad social. Estos políticos extremistas, radicales. La justicia social está en base del odio, del terror, del crimen y del robo. Este es el principio número 1, la justicia divina de Dios, según la palabra. Este es el principio número 1. Es un principio moral. Dije antes que la justicia moral es el primer principio en la Biblia que señala que surge de Dios y no del hombre. Surge de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esto? ¿Qué significa? Significa una recta relación tanto de Dios con el hombre y tanto el hombre con Dios y con su prójimo. Dios es justo, es recto y no hay ninguna iniquidad, contaminación en él para que sea injusta su justicia o para que él sea injusto. Acompáñame a Deuteronomio, al capítulo 32, hablando de que Dios, nuestro Padre Celestial, es justo. Dice así, Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 adelante. Porque el hombre de Jehová
porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Te das cuenta? O sea, la justicia surge de Dios, no del hombre. El hombre por naturaleza se inclina a la injusticia, se inclina al mal, se inclina a ser contra la rectitud, contra la equidad. O sea, la justicia, por más que lo pongan social, lo que quiera, no surge del hombre, sino de Dios. Acá dice en el versículo 4, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En cambio, la corrupción no es de él. Son de los hijos, o sea, de los hombres. Es la mancha y de una generación torcida y perversa. Esto define la moral de Dios. Pero también acá define la inmoralidad del hombre. Corrupción suya, que quiere decir no de Dios, sino la mancha de los hombres. Desde el momento que en los albores del Edén se vendieron al pecado, se entregaron, se vendieron al diablo, desde ese entonces el ser humano, el hombre, por más que sea rey, gobernante, por más que sea gringo, negro, amarillo, mulato, por más que sea intelectual, filósofo, escritor de muchos premios nobles, quien también que sea, pero se inclina a la depravación, pertenece a una raza torcida y perversa. Necesita de Cristo, necesita ser regenerado el ser humano. Acá no entra tu posición de títulos, tu riqueza, lo que tú quieras, por lo que tú hayas alcanzado. A Dios no le interesa el nivel o en el élite que estés, en la eminencia que puedes estar. No le interesa a Dios más que a tu alma, que vale mucho que la plata y el oro. A Dios le interesa. Y Dios sigue siendo justo. Cosas que te hayan pasado a ti, te hayan sucedido, tú no puedes echar la culpa que Dios ha sido injusto o es injusto contigo. Pasas hambre o miseria, no echemos la culpa a Dios. Él es justo y recto. La justicia es tan anhelado por Dios. Espera a Dios. Busca a Dios. Que el hombre, y con mayor razón los cristianos, los evangélicos, fluya a través de nosotros. Fluya la justicia y la rectitud de Dios. Siendo tú templo del Espíritu Santo, jamás podría salir de ti aguas amargas. Jamás podría fluir injusticia, sino justicia, no injusticia. Por lo tanto, Dios espera eso. Espera que fluya eso. Él está tan harto dirigiéndome a todos los evangélicos, a todos los cristianos del movimiento o de la comunidad evangélica. Espera a Dios que fluya de ti y de mí la justicia,
reitero, siendo tu templo del Espíritu Santo, eres más responsable que el impío que está por allá. Que la justicia y la rectitud sean lumbreras, una luz para los que te rodean delante de los injustos. Ahora, él está harto de la religiosidad, y está harto de los falsos cultos que están realizando, aún antes de la pandemia y ahora que están regresando. No solamente eso, hasta aquí ya se le tiene así a Dios, con esos ritos evangélicos que uno hace o que se hace dentro de los templos. Ya está Dios harto. Y te le voy a demostrar. Acompáñame al libro de Amós, al profeta Amós, el profeta menor que nos habla la palabra. Después de Oseas viene Amós. Amós capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21 detenidamente. Cómo Dios está ya harto de toda una vida religiosa, de religiosidades, de apariencias, de actos de ritos que practican los evangélicos dentro de sus templos, en sus congregaciones. Mira lo que dice el versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas, cultos. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Qué dice Dios? El versículo 23. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharéis las salmodias de tus instrumentos. No es que Dios esté en contra de las alabanzas, de los instrumentos que se tocan. Entienda el enfoque en cuanto a la justicia de Dios. Disculpen. Mira, pero ¿qué dice el 24? Lo que Dios espera, lo que Dios busca en sus hijos. Aún aquellos que proclaman ser templo del Espíritu Santo. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que puedas hacer, cantar, jubilear, saltar, soplar, emborracharte en el espíritu, como tú lo llamas, todo lo que puedes, trae tus especiales, tus ayunos, tus vigilias, tus congresos, todo lo que hace. Pero si no eres justo, no eres recto, entonces no vale nada lo que haces. Esa es religiosidad. Ese es ser religioso. Y me atrevo a decir, hay un montón, de evangélicos que se sienten tan espirituales en sus cultos, pero son unos pobres y miserables injustos. Injustos con su marido, injustos con su mujer, injustos con sus hijos, injustos con el pastor, con el líder, injustos con sus organizaciones, injustos con sus denominaciones, injustos con su vecino, e injustos con el banco, injustos con las tiendas. Hay un montón de injustos que no son rectos delante de Dios. Son falsos. Pero jubilean, cantan. Yo estaba en un montón de reuniones cuando me invitaban a predicar. Unos cultos que parecen súper espirituales. Alabanzas y tras alabanzas. Hacen sus trencitos, danzan, gritan, saltan. Una algarabía. Escúchame, pero eso no indica y no señala
no es termómetro, no mide la calidad espiritual que puede hacer esa iglesia. No. Uno de los grandes frutos que debe demostrar un hijo de Dios es ser justo y recto, aún en sus diezmos y ofrendas y aún en sus libaciones que pueden hacer. Justos. No es justo que tú te esquives no pagar tus deudas. No es justo cuando tú engañas al otro. No es justo cuando tú evades cosas que no debes evadir. No asumes tu responsabilidad como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. No es justo cuando no asumes tu responsabilidad. Entonces no te sirve de nada cuando tú vas a hacer tus ritos en tu culto. De eso está harto Dios. La justicia, escúchame, la justicia es tan importante que nuestras acciones deben demostrar. Todo en nuestras acciones debe demostrar justicia. Acompáñame a Apocalipsis en el capítulo 19. Apocalipsis 19. Versículo 8. Versículo 8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los verdaderos santos, los que son templos del Espíritu Santo, sus acciones son justas. Todo su estilo de vida refleja justicia. Ahora, en cambio, la justicia social, ¿qué hace? Lo que hace es robar. Lo que hace es expropiar, quitar, para dar al que no tiene, al que sufre. Eso es lo que hace la justicia social. En cambio, la justicia, como principio de la palabra de Dios, de la iglesia de Jesucristo, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Escúchame. La justicia social favorece a los injustos. Favorece a todos los que están con él. Pero si yo me iría contra la justicia social, me convierto en un enemigo. Ahora, cuando los gobiernos, cuando las autoridades supuestos que están allí, llámase jueces, fiscales, ellos cuando cometen injusticia, como por ejemplo, al culpable le declaran inocente, le declaran sin culpa, a ese culpable le declaran justo, ¿qué hace el pueblo? El pueblo llega a maldecirlo. ¿Por qué tanta rebelión en la sociedad? ¿Por qué tanta sublevación? ¿Por qué tanta anarquía? ¿Por qué tantas protestas y marchas y toda violencia? ¿Por qué? Porque es una forma de maldecir. El pueblo maldice, la nación maldice a las autoridades porque ellos siempre declaran justo, inocente al culpable. Y te lo voy a demostrar. Acompáñame a Proverbios, el capítulo 24. Proverbios 24. Acompáñame a capítulo 24, el versículo 23 adelante. Lee conmigo con mucha atención. También estos son dichos de los sabios. Qué tremendo. Qué cosa. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.
el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. ¿Por qué tanto odio a tal gobierno? ¿Por qué tanto odio a tal político? ¿Por qué tanto odio a tal partido? ¿Por qué tanto odio a ese gobierno? ¿Por qué tanto odio a esos jueces o autoridades penales? ¿Por qué tanto odio? Porque siempre ellos le dicen al injusto que él es justo. Siempre lo dicen al malo, justo eres. Le declaran inocente. Es así. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Lo maldice, los pueblos lo maldicen, le aborrecen, le llegan a odiar. Escúcheme, todos los que imponen la justicia social, su misma gente le odia. ¿Tú crees que los cubanos aman a ese hombre que son casi no sé cuántos años bajo el argumento de la justicia social están reprimidos? ¿Cuánto lo maldicen a Chávez? ¿Cuánto lo maldicen al señor Maduro? ¿Cuánto maldicen a otros países? Por esos países árabes, el mismo pueblo lo maldice. ¿Por qué? Porque ellos practican descaradamente la injusticia bajo el argumento de la justicia social. Igual sucede en lo individuo, que tú te vas a sacar prestado, tú vas a pedir fiado, vas a pedir crédito, después evades eso. No eres recto. Cosas que tú haces, transacciones incorrectas, no eres justo. Igual pasa, pero sí la justicia social se parcializa cuando hay cosas que le convienen. Ese es el número uno, principio número uno de la justicia. Principio número dos, la propiedad privada es bendición de Dios. Es bendición de Dios. Los socialistas le ven como enemigo, le ven el peor enemigo de la tierra, le ven que son opresores, le ven que son tiranos que se han hecho ricos al costo de su pobreza de los pueblos. Esa es una mentira. Es una mentira perversa y maligna. Ese es falso. Carlos Marx se equivocó. Lenin igualito. Carlos Marx viene de una familia rica, de una familia que tenían empresas judías, eran judíos. Carlos Marx era judío. Al final murió sus hijas ahorcadas. Las 12 murieron ahorcadas. Nunca pudieron ser felices en su matrimonio de sus hijas. Así que murió en la peor miseria. Su propia filosofía, sus pensamientos lo traicionó. Y antes de morir, él decía: quisiera vengarme de aquel que gobierna en los cielos. Ellos le ven a la propiedad privada la peor lacra de la tierra. Y eso es falso. Pero bíblicamente, la palabra de Dios nos muestra, es bendición de Dios. La primera palabra que Dios salió de su boca, que Dios habló y que le ordenó al primer hombre, Adán, fue esto. Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 15. Acompáñame. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Escucha esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo trabaje y lo guarde.
¿Y qué hace sus pensamientos y filosofía de Carlos Marx y de Lenin? ¿Qué hace? Buscan destruirlo. No lo guardan a la propiedad privada. Dios, te voy a hacer un poquito de historia. Antes de crear Dios al hombre, al ser humano, primero creó un huerto. No le puso en el desierto, le puso en un huerto que él se anticipó. Y en ese huerto habían las mejores frutas. Había ríos con peces tremendos. Había ríos que tenían minas de oro. Habían árboles que de ahí sacaban perfumes de las mejores. En esa condición Dios le puso al hombre. No le ha puesto en un desierto para que esté amenazado, rodeado de alacranes, de escorpiones, serpientes mortales. Entonces, volvamos al original, volvamos al principio. Volvamos al principio. Si Dios le hubiera creado al hombre, le puso a la merced de los escorpiones, alacranes y serpientes, no sería justo, sería un Dios injusto, malvado y vengativo. Pero no es así. Dios le puso en el mejor lugar al hombre. ¿Por qué hay miseria y por qué hay estas cosas ahora? Porque el hombre se vendió. Lee el capítulo 3. Se vendió al pecado y al diablo. Porque el diablo solamente viene a destruir. Pues yo digo que este tema de justicia social, los que imponen la justicia social son chacales de Satanás. Porque todo destruye. Ahora, otra cosa. Dios inventó la propiedad privada, según estos versículos. Y Dios es el primer gestor, promotor, el interesado que el hombre sea emprendedor, sueñe con empresas, sea gestor de empresas, emprendedor de proyectos financieros. Dios fomenta y Dios le dio facultad al hombre para hacerlo. Acompáñame a Deuteronomio, el capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 18. Mira lo que dice. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mira lo que dice. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios es el primer gestor. Dios es el primer promotor. Él inventó la propiedad privada. Yo le llamo así para que me entiendan mejor a aquellos enemigos de la propiedad privada. Todo izquierdista, por más noble que tenga su cara, por más que tenga una apariencia de piedad, pero me viene con mensajes, con propuestas populistas, y ese es de la área de izquierda, sea radical o no, siempre es tendencioso sus inclinaciones a imponer justicia social. Con eso te digo todo. La propiedad privada no la inventó el hombre. Fue Dios que le puso en una propiedad privada, donde le dijo, mira, a Adán, aquí vas a hacer tu empresa, acá hay árboles que tienen unos perfumes maravillosos para que hagas tu industria. Aquí hay ganados, aquí hay peces para que pienses en la pesquería, en la industria, en la ganadería, en la agricultura. Todo. Dios es justo, es recto. Nunca le creó al hombre para que viva en esta desgracia. La culpa es tuyo y el mío, no de Dios. Te guste o no te guste. Así que por más fanático
así, fanático radical ante un partido político, entienda que Dios es justo y su mensaje y sus propuestas de Dios no son populistas, son tan real porque Dios es realista. Así es. Toma conciencia de lo que te estoy diciendo, así es. Y si tú me estás escuchando, fanático de un político o de un partido, te guste o no te guste, nunca habrá justicia correcta en ningún partido, en ningún político, en ningún hombre. Porque la Biblia dice en capítulo 16 de Génesis, en el versículo 5, Jesucristo, Dios nos dice que el hombre tiene tendencia a inclinarse solo al mal. Peor cuando a ese candidato le adulan. Porque hay un montón de aduladores ahí. Montón. Le endiosan. Simplemente es un prójimo, un pecador que necesita salvación. Ahora es esto. Escúchame esto. Quiero hacerte entender algo interesante. Que yo veo que millones, tal vez quizás la gran parte, mucho más, que confunden las cosas. Acompáñame a Santiago capítulo 5. En el Nuevo Testamento es eso. Santiago, el capítulo 5. A ver. Capítulo 5. Versículo 1 al versículo 6. Permítame leer. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones con el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Escúchame, quiero aclararte algo basándome en esto. Escúchame esto. Mira cómo Dios lo diferencia. Hace marcar la diferencia entre la propiedad privada y el rico. El rico y la propiedad privada. Pero ambos son de un dueño. Tranquilo, no pienses así. Marca la diferencia. Una cosa es ser emprendedor, la propiedad privada, y otra cosa es el rico, el emprendedor, el empresario, los visionarios. Ellos son visionarios. El emprendedor tiene criterio, tiene visión, se proyecta, igual que el empresario. El empresario no acumula riquezas, invierte para que vaya creciendo la empresa. El emprendedor invierte para fomentar empresas y trabajos, y sigue haciendo. Todo el capital lo va invirtiendo, le invierte, y cuanto más se emprende, cuanto más fomenta riquezas, porque la palabra riqueza en el original no es riqueza, tiene que ver con propiedades, con empresas, y la gente tiene trabajo, entonces no va a haber mendigos, no va a haber el que está muriendo de hambre, no,
Si es que lo hay, son por algunas razones, no por la culpa de la propiedad privada. Porque si vamos al original, si vamos al principio, ¿dónde le puso Dios al hombre? En pobreza, en miseria, en una vida paupérrima. No, le puso en buena condición. Pero cuando ya se vendió al diablo, se vendió al pecado, entonces ahora ellos van a tener que ya tener problemas. ¿Por qué? Porque el diablo le robó todos sus bienes, su riqueza. El diablo cree en el poder de la justicia social que impone, que expropia, quita, roba. Es un ratero por naturaleza. Entienda la diferencia. El rico acumula. Dice acá en Santiago, habéis acumulado tesoro, riqueza. Hace su imperio, pero no pagando al jornal. Abusando de sus chacales de trabajadores. Al costo de sus vidas de esa gente que está trabajando por ese rico. No le paga, después le cobra interés, le cobra esto. O sea, estos son los ricos. Los ricos de la tierra son más bien estorbos. Dejan mal a la propiedad privada. Son los tiranos abusivos, rateros. No solamente rateros, sino que matan. Ellos son ricos. Ellos viven en deleites, mujeres por acá, hombres por acá. Acumula hasta convertirse en un monopolio, en un imperio burgués. Esa es otra cosa. Pero tú, político, si tú, ojalá que me escuche un político que habla de la justicia social, escucha, tú ignoras esto, no entiendes esto. El rico no es un emprendedor, no es un empresario, ha hecho riquezas. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo acumuló esas riquezas? ¿Cómo? Matando, robando, engañando, esclavizando y oprimiendo. Por eso dice aquí en Santiago, dice que viene juicio a esa gente. En cambio el emprendedor, el empresario no. Piensa en gente que necesita para su empresa, para todas sus empresas. Necesita gente de calidad, que responde y que no le haga morir la empresa. Esa es la propiedad privada en términos de empresarial. Pero también hay propiedad privada en lo individual. En lo individual. A lo justo he conseguido mi casa, mi negocio, mi trabajo y tengo algunas cosas. Alguien viene y me roba. O sea, y han violado mi propiedad privada. Entiende esto. Una cosa es propiedad privada y otra cosa es las riquezas de los ricos. ¿Quiénes son los opresores de la tierra que se han convertido en monopolio? El Fondo Monetario Internacional. ¿Quién es más? El Centro de Salud Mundial. Si no me equivoco, 400 millones de dólares solamente Estados Unidos aporta ahí. 400 millones de dólares. La China, si no me equivoco, son 200 millones de dólares aporta. Es un imperio. Es un imperio. Hacen lo que quieren con toda la medida. ¿Qué hace este monstruo? ¿Qué hace este monstruo? Escucha lo que estoy hablando. ¿Qué hacen estos monstruos? Y como esos que han hecho plata al costo de tráfico de niños, de droga, de matanza, de expropiación, de todo eso que han hecho su imperio, que ahora quieren dominar el mundo, escúchame, ahora ¿qué hacen ellos? Ellos roban, hablando de la salud mundial, ellos roban a través de los precios de las medicinas, a través de todo lo que ellos imponen para sacar plata. Ellos son capaces de mandar un virus, ellos son capaces de crear algo tan solamente para hacer experimento de que al final va a ser común, que van a ser millonadas. ¿Sabes cuánto están recogiendo ahorita por esta vacuna que están comprando? Ellos tienen una meta de 23 mil billones
billones, así como billones de dólares. ¿Dónde va esto? En los ricos que quieren dominar la tierra. Toditos va allá. Todas esas farmacias, llámase Inca Pharma, Mi Pharma, y casi todas esas farmacias mundiales solamente es un brazo de un pulpo para llevar, y venden caro sus cosas. O sea, a través de alzar sus precios nos roban, nos oprimen. Esos son los ricos. Pero ha sido un empresario, no. El empresario es muy distinto. Acumulan riquezas. Esa es otra cosa. Ahora, escúchame esto. Mira, vamos a tocar otro punto acá en cuanto a la propiedad privada. Mira, ¿cómo es el emprendedor? ¿Cómo es el que ha hecho su propiedad privada y ha crecido? Acompáñame a Miqueas capítulo 4. Vamos a Miqueas. Miqueas, el capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Dios defiende la propiedad privada. Dios saca cara la propiedad privada. ¿Por qué? Porque Él lo inventó. Él lo creó. Él fue el primerito. El emprendedor, el empresario. Y Él dice, mío es la plata y el oro. Él es el dueño. Saca cara y defiende la propiedad privada. ¿Cómo es el emprendedor? Después de sembrar, se sienta bajo su vid, se sienta bajo su higuera. Nadie tiene que venir a amedrentarlo, a amenazarlo que te vas a quitar porque al otro le falta y tú tienes mucho. La vid, número 2, la vid y la higuera señala el producto de su trabajo, señala su empresa ya levantada, señala la propiedad privada, su proyecto, sus bienes. Resumo, en otras palabras, reitero, la vid y la higuera señala la propiedad privada. Y Dios dice, nadie va a venir a amedrentarlos. Así habla Jehová. Así ha hablado, nadie va a venir a amenazarte, a querer quitarte. Porque tú con tu sudor de tu frente has levantado esta propiedad privada. Tu empresa. Tu empresa. Y con la bendición de Dios que traspasa las fronteras de otros países. Como se le llama, una empresa transnacional. Pero empezaste desde abajo. Ahora te sientas ahí, es decir, comes de ahí, vives de ahí, vive tus hijos de ahí, tu generación vive de ahí. No va a venir un diablo a destruírtelo, a quitártelo, bajo el nombre, el argumento de esta malvada y perversa filosofía: justicia social, igualdad para todos. Tremenda mentira sale de la boca del diablo. Pero yo los entiendo porque ignoran la palabra de Dios. Dios está en contra de los acumuladores de riquezas. Así nomás no dan trabajo. Y si dan trabajo, les acondicionan. Le dicen, tanto te vas a pagar, si quieres o no, te vas. Le tomas o te vas. Eso hacen los ricos con sus supuestas empresas. ¿Y dónde dice eso? Miro que escúchame esto. Y acompáñame a Nehemías. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5.
Mira lo que dice. Esto te va a abrir los ojos. Versículo 11. Os ruego que le devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como intereses. O sea que, escúchame, hay bancos que te cobran intereses así de proporcionado, imposible pagar. Solamente pagas interés y la deuda va creciendo hasta tal punto te van a quitar tu casa. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? Va en contra de estos ricos. Acá dice, os ruego que devolváis. O sea que el rico roba, pone intereses pesados, cargas, oprimen a través de impuestos grandes, de intereses grandes. El rico es así, el empresario no. El empresario paga su impuesto. Ese impuesto va para ayudar a los que están enseñando, a los policías. Aún va para los niños abandonados, huérfanos. Eso es así. Pero ¿qué hace el rico? No, el rico acumula. Y si va a contratar gente para que cuiden su riqueza a través de tiendas o etcétera, son pulpos, pero le acondicionan el trabajo a la persona que necesita el trabajo. Y como necesita, tiene que aceptar nomás, aunque es un sueldo que no es justo. Es así. Entonces, marca la diferencia. Tienes que marcar la diferencia entre el emprendedor, el empresario y el rico. Escucha esto, cristiano. Escucha esto. En el anterior mensaje yo les he enseñado cuando vas a votar en las urnas, cuando hay elección para presidenciales o para congresos o congresistas. Yo te enseñé, vuélvale a escuchar en el anterior mensaje, enseñanza, por qué se debe votar y por qué no se debe votar. Los principios, cómo hacer política los hijos de Dios, sin estar metido en esa lacra, porque al final sales contaminado. Bendito sea Dios. Ahora, ¿y quiénes son los que quieren amedrentar? ¿Quiénes son los que robaron sus viñas, sus olivares? ¿Quiénes son los que le robaron a esta gente, a esos trabajadores? ¿Quiénes son? Han cobrado tanto el interés y como no podían pagar, les quitaban, les confiscaban sus bienes, sus casas, sus tierras. ¿Quiénes? A ellos tienes que devolver lo que tú has robado. Tú le has robado a ese pobre imponiéndole intereses que nunca va a poder pagar ni por año ni su generación. Nunca. Tienes que devolver. ¿Y quiénes son? Lo que dice Miqueas, en el capítulo 4, versículo 4, cuando dice, nadie vendrá a amedrentarlos. Nadie le amedrentará. Voy a leer de nuevo. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente. ¿Y quiénes son estos amedrentadores? ¿Quiénes son? Los rateros. Número uno, los rateros. Los rateros que vienen con el argumento la justicia social, la igualdad para todos. Ellos son uno de ellos. Número dos, los políticos, los gobiernos, los de la eminencia, cuando ponen intereses o le oponen, imponen impuestos más allá de lo que puede haber una renta, mucho más allá. Ponen esos impuestos al pueblo. Número dos, los que se enseñorean y ejercen potestades en el pueblo. ¿Quiénes son ellos?
los que ejercen potestades, los grandes ejercen potestades que muchas veces son aliados del Estado, del gobierno, de la cueva de los lobos delirantes. ¿Y quiénes son ellos? Los monopolios. Por ejemplo, las empresas telefónicas nos oprimen al pueblo, oprimen con la mora, oprimen con el impuesto, oprimen con el corte, y te cobran hasta por un alambre que lo tienes tú guardado ahí. Te cobran por ese teléfono fijo ahí, ellos te cobran. Si tú no pagas a tiempo, ellos te cobran mora y te cobran el recorte. La Telefónica Movistar ahora le ha hecho subir 7 soles más. Ha hecho subir. Y ellos nunca hasta aquí o por 20 años no pagan impuesto. Ellos han legalizado y la TC le ha apoyado para que no paguen. Y están ahora porque no los pueden tocar. Esta gente son otros rateros. Otros rateros. Ellos, ¿qué hacen? Ellos bloquean. ¿Bloquean qué? Que no vengan otras empresas telefónicas porque no les conviene. La demanda no les conviene. ¿Te das cuenta? Los que manejan la riqueza, los ricos, son los que imponen a veces a los gobiernos, por más que sea comunista. Te voy a hacer un ejemplo. Singapur, Hong Kong, son países comunistas, pero comunistas burgueses, que no les quedó otra cosa más cuando ya cayó el Mao Zedong o cuando ya cayó el muro de Berlín, porque el comunismo ha fracasado. Entonces no les quedó otra cosa más creer en el mercado libre. ¿Y quiénes están ahí? Los grandes ricos que dominan. Así es. ¿Y quiénes son estos que vienen a amedrentar? Los que se sirven del pueblo. Los que se sirven del pueblo. Ellos son todos los políticos que están en el Congreso, en el Estado, todos son los pobres miserables que se sirven del pueblo. Ahora, vayamos a Éxodo. Acompáñame a Éxodo capítulo 22. Capítulo 22. Dice así. Versículo 1 al 4. Cuando alguno roba buey u oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió, no será culpado de su muerte. No será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido. Porque si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo será vivo, sea buey o asno, oveja, pagaré el doble. Escúchame. ¿Quiénes son estos rateros? Todos los que extorsionan, los sicariatos. Mira, hay sicariatos, hay mafias organizados criminales, así como ellos, que cobran cupo a las empresas, a los emprendedores. Y hay emprendedores, hay empresarios y mini empresarios, medianas empresarias, que no les queda callarse y reciben protección de esos sicariatos, de esos sicarios, de esa empresa o de esa organización de criminales. Mira, Fernando, nosotros vamos a apoyar tu empresa va a crecer, pero tienes que dar
mensual 200,000 soles. Otro dice 1,000,000 de soles. Va a crecer. Solamente mensual aporta acá. Así es. Así es. O sea, la empresa privada que Dios inventó, creó, aunque le llamen a Dios, o sea que Dios es muy malo porque apoya a los ricos. Ya te he dicho que no apoya la propiedad privada. Y que si no apoya a los pobres, no es eso. El que no trabaje, que no come. Hay gente que más se ha metido al vicio, al dinero fácil y no trabaja. Dios bendice, Dios honra al trabajador, al emprendedor. Apoya y respalda. No vendrán a amedrentar. Un día le van a hacer juicio a ellos. Va a pagar con su vida. Así como hoy es. Escúchame esto. Acá es bien claro. El que roba tiene que restituir el doble. Si uno de tus candidatos, expresidentes, que han robado, entre ellos son esos que están fugitivos, acá ¿qué dice? Tiene que devolver el doble, tiene que pagar el doble. Mira lo que dice, el doble. Si no paga el doble, dice, será culpable de muerte, porque muchas vidas inocentes han muerto. O sea, todos esos presidentes que han robado, dice la Biblia que tiene que devolver. Si un presidente es justo, lo agarrará en cualquier parte de la tierra que se encuentre ese ladrón, tiene que venir a pagar. Si no paga, hay que confiscarle su casa, porque esa casa es producto de dinero robado. Le robó al pueblo. Eso sí es correcto. Entonces Dios protege la propiedad privada, tanto del empresario, del emprendedor y tanto del individuo, de la persona común y corriente. Así como es. Continuará la segunda parte. Repite conmigo esta oración. Padre, gracias por esta palabra. Muchas gracias porque me ayuda a ubicarme. Me ayuda a comprender, entender y conocer mis principios. Muchas gracias, Señor. Padre, ahora entiendo que tengo que ser justo en todo estilo de vida que pueda tener. Ser justo con todos y contigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.